Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bits and Brains, el podcast donde reflexionamos sobre cómo cambian nuestras conductas y cómo vamos cambiando con ellos la sociedad poquito a poquito en relación al contexto tecnológico que nos rodea. Hoy tengo de nuevo el placer de charlar con mi amigo Ángel García, con quien, como ya sabéis, los habituales de este programa, lo que hacemos juntos es comentar, o más bien utilizar un libro para comentar ideas, reflexiones y otras referencias en relación a un tema concreto. Y hoy hablamos de aleatoriedad, hablamos de sucesos imprevistos, hablamos de predicción del futuro. Y para hacerlo, pues utilizamos, como siempre, como elemento de partida, el libro El Cisne Negro de Nassim Nicolás Taleb. Con Ángel ya sabéis que hablo de libros. Os recomiendo la escucha del capítulo 3, donde utilizamos el libro de Dan Ariely para hablar de lo irracionalmente predecibles que somos los humanos. El capítulo 8, donde utilizamos el libro El error de Descartes de Antonio Damasio para dar unas cuantas vueltas alrededor de qué es nuestra mente y qué conexión tiene la mente con el cuerpo y con el entorno. Hablamos en el capítulo 17 del poder de las decisiones instintivas, basándonos en el libro del mismo título del profesor Gerd Gigerenzer, y hoy pues utilizamos el famosísimo libro del Cisne Negro para hablar de eso, de cómo los humanos predecimos, o lo mal que predecimos la vida en general y las cosas que tienen que ver con el futuro no solo económico, sino también social. Así que hoy, sin más, os dejo con la conversación mantenida con Ángel. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues aquí otra vez a otro capítulo más y van ya un puñado. ¿Y tú, Virginia, qué tal? Bien, bueno, ha pasado mucho tiempo desde que nos propusimos leer el libro por cuestiones varias. Han pasado un montón de semanas de este libro, así que espero que te acuerdes. Hoy vamos a hablar del libro El Cisne Negro, que es un libro que trata de ¿qué? Pues aunque el autor empieza diciendo que lo que quiere hablar es de los sucesos altamente improbables que acaban afectando muchísimo a la gente, cuando lo lees tiene unas partes que son, por cierto, las que me han interesado, que son las que se refieren a los sesgos tremendos que tenemos a la hora de predecir el futuro, porque es el principal origen, o uno de los principales orígenes de lo que llamamos cisne negro. Bueno, cisne negro ya hemos dicho que son sucesos altamente improbables, pero que cuando ocurren y hacen bastante efecto en las personas. Entonces, ¿de qué trata? Pues en teoría es los consejos que te da para tratar de
si no tanto evitar los cisnes negros, por lo menos que sus resultados no sean demasiado negativos con las personas. Ya sabemos que aquí en este programa no comentamos libros, no es una tertulia literaria, pero sí que vamos a contextualizar un poco al autor, ¿no? Se llama Nicolás, ¿cómo es? Nassim Taleb. Nassim Nicolás Taleb, bueno, conocido por Taleb. Este es un señor que a mí cuando he mirado un poco para contextualizar el libro, lo que más me ha flipado es que lleva 30 años dándole vuelta a la misma idea. Y quien dice 30 dice 25, porque fíjate, este libro forma parte de una pentalogía de libros, que esto yo no lo sabía cuando lo empecé a leer, aunque tú y yo ya habíamos descubierto otro de la serie y ahora también hablaremos de él, pero escribe su primer libro en el año 2001, que se llama algo así como Locos por Fooled by Randomness, que es como que esto de la aleatoriedad nos pone... de los nervios. Eso es, sí señor, muy bien traducido. Y este libro es del 2001. Y el último que ha escrito, que se llama Skin in the Game, que es de 2018, en castellano se ha traducido como Jugarse la piel, asimetrías ocultas de la vida cotidiana, es un libro un poco que cierra un poco su pensamiento. Es decir, este tío lleva 25 años dándole vueltas a la misma idea. Y yo creo que si no ha escrito más es porque ya se ha cansado de predicar en el desierto. Porque una de las cosas que sí que es cierta, tú lees el libro y dices, coño, pues probablemente este tío tenga bastante razón en esto de que la vida no es lineal. De hecho, yo creo que no tenemos ninguna duda de que la tiene. Pero él dice, pero el lunes vuelven a su curva gaussiana. Es decir, el lunes vuelven todos a vivir como si esto se les hubiera olvidado, ¿no? De hecho, una cosa que a mí me ha llamado la atención, ya no te voy a decir si en negativo o en positivo, porque no lo sé, del libro, es lo mucho el resquemor que tiene contra la comunidad científica, ¿no? Más bien contra la comunidad económica, más que con la científica. La científica a algunos los salva, pero a lo que es el estatus de los grandes economistas, premios Nobel y demás, a eso va de huello. Es que es un tío muy vehemente escribiendo y opinando, ¿eh? Bueno, también yo te voy a decir una cosa. Cuando tú ves que algo es verde y todo el mundo lo sigue viendo rojo, es que yo entiendo también, efectivamente, ya es un tema de desesperación y al principio empiezas tratando de convencer con argumentos, pero yo creo que luego acabas insultando y tirándote al río, ¿no? Entonces yo en ese sentido le disculpo un poco, porque además es un tío que sabe de economía, porque es un tío que se ha dedicado al análisis de mercados financieros durante un huevo de años. Y encima es un tío que no sé si tiene una licenciatura en matemáticas, pero es miembro de la Sociedad Matemática. Es decir, este tío habla con muchos números y con muchas extrapolaciones y con muchos análisis estadísticos en las manos, ¿no? Sí. A ver, desde mi punto de vista sí que es quizá demasiado vehemente en sus opiniones, porque tendríamos que ser un poquito más humildes pensando que nos podemos equivocar, aunque yo le doy casi toda la razón, no toda. Pero es muy vehemente, sobre todo digo con los economistas. Con los científicos, pues depende de lo poco abiertos a sus ideas que esté sus mentes, ¿no? En ese sentido, es verdad que es casi un unitema. O sea, yo solo he leído 2 libros leí este hace bastantes años y luego he leído El Antifrágil, y la idea es que viene a ser siempre la misma, que ahora la desarrollaremos un poco, porque más que hablar del libro vamos a hablar de la idea, porque casi es un unitema, pero... Bien, yo creo que el tema es la ceguera que tenemos respecto a la aleatoriedad de determinadas cosas y la ceguera que tenemos sobre la incapacidad de predecir, pero sin embargo, lo muchísimo que nos encanta, que casi es una necesidad vital, el predecir, porque eso lo dicen por ahí, ¿no? Dice, yo aquí me apunto a Daniel Dennett, que dice que la necesidad de predecir es una necesidad de supervivencia, ¿no? A ver, mucha gente, entre ellos Dennett, pero muchísimos neurocientíficos y filósofos que dicen que la principal y casi única función del cerebro es predecir el futuro. O sea, para el presente nos valemos con el resto del cuerpo. Claro, entonces lo que dice es, o por lo menos es lo que yo entendí, dice, oye, que no es que las predicciones no valgan, lo que no vale es la confianza ciega en las predicciones. Y si esto lo decía este tío en el año 2001, donde empieza a hablar de este tema, tú fíjate lo difícil que tiene que ser meter esto ahora. Recuerda que este es un podcast donde comparamos lo de antes con lo de ahora. Yo en el 2001 no sé cómo estaba el Big Data, pero sé la de clases que me piden hoy
sobre decisiones data-driven, ¿no? Y la de grupos de analistas de datos a los que doy clase, porque hay un montón de másteres de análisis de datos y mucha gente en los grados de analítica de datos. Entonces, hace 25 años no sé cómo estaba la oferta educativa en temas de analítica de datos, pero hoy parece que todo el mundo, o sea, que todas las empresas están buscando, y no solo las empresas, también en la parte un poco científica de análisis de tendencias sociales, o todo el que trata de entender el mundo, está ahí aferrado al Big Data. Claro, este libro lo elegí, primero porque me gusta, pero segundo porque efectivamente este libro tiene muchos años y dices, bueno, esta serie de podcasts que hacemos van sobre los cambios que introduce las nuevas tecnologías sobre las formas de comportamiento anteriores y las costumbres y demás. Y claro, en el 2001 había ordenadores y había internet, pero no había el despliegue actual que hay de datos, de análisis, de... Y si lo había, estaba reservado a los de IBM, los de ATT y 4 más. Y poco más. Entonces este hombre, históricamente, ¿qué le pasó? Porque empezó a desesperarse porque, como he dicho antes, este era un economista que se movía con cosas de estas que no entendemos nadie, de opciones de futuros y cosas de estas raras. Y él veía una y otra que la gente hacía miles de análisis que casi nunca se cumplían y que a todo lo pasado luego se dedicaban a explicar con todo lujo de detalles por qué había pasado lo que había pasado y cómo lo van a usar para las próximas predicciones que de nuevo van a fallar. En economía es quizás de las disciplinas que más fallan porque la economía no es una ciencia exacta, no son matemáticas. Y claro, este hombre empezó a decir, bueno, después de tantas veces meter la pata, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Pues lo que me gusta a mí de este meollo, es decir, lo que está pasando aquí es que nuestro cerebrito quiere calcular las cosas para el futuro y además de la forma más fácil y menos costosa posible, y las cosas no son fáciles, son costosas. Sí, de hecho él habla, ¿no? De eso que dices tú, nos gusta predecir y luego explicamos a posteriori, ¿no? Él habla cómo somos capaces luego de construir cualquier narrativa haciendo que el Pisuerga pase por Valladolid a golpe de lo que haga falta, ¿no? A mí me decías tú, predecir de la manera más fácil, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo, vamos, ya me lo he quedado en mi chascarrillo de cuñadismos particulares, el rollito del pavo, ¿no? Lo que se llama la teoría del pavo, que esta la cuento porque sirve mucho para las cenas de Navidad, porque aquí no tenemos acción de gracias, pero serviría mucho, ¿no? El pavo todos los días le dan de comer, le tienen calentito, le tienen ahí bien mullidito y el pavo lo que piensa es que sus días siguientes serán iguales, ¿no? Y el 7 de diciembre me parece que es el día de acción de gracias, o el día N, el día N, pues su vida cambia radicalmente, ¿no? También me gusta mucho la anécdota del capitán del Titanic, ¿no? Un tío que declaró que, que las tormentas eran todas superables y que nunca había visto a ningún barco naufragar por la tormenta 3 años antes justo del hundimiento más famoso de la historia, ¿no? Que es el hundimiento del Titanic. Entonces, yo creo que solamente esos 2 anécdotas, porque aquí también hay una cosa que dice, que para desplazar una historia hace falta otra historia, solamente esas 2 anécdotas ya servirían para que entendiéramos que la vida no es lineal, joder. Y él distingue muy bien, y eso también es algo que me parece que aquí, como nos agarramos a veces a la parte por el todo, él distingue muy bien entre los sistemas físicos que se pueden predecir y los sistemas sociales, culturales y de ideas que no se pueden predecir. Es decir, si yo cojo este boli y lo tiro, pues somos capaces de medir con exactitud, sabiendo su masa y la fuerza, con si es que lo dejo caer 0 y si lo empujo o tal, podemos saber en qué momento va a caer en el suelo, con qué velocidad va a caer y probablemente incluso podemos predecir el daño que se va a hacer el boli. Claro, esos son sistemas físicos. Y físicos de física clásica.
porque aquí ya en lo de la física No, cuántica, si te metes en cuántica esta vez hay no me mucho voy a más no me indeterminismo, voy pero a meter, no es el tema ahora mismo. Entonces, efectivamente, para mí las ideas básicas, que además yo creo que a todo el mundo cuando se las cuentas así dices, coño, es verdad, no puedes decir otra cosa, es el tema de la no linealidad, la irrelevancia de lo normal, es decir, lo importante que es estar en la media y lo mal visto que está salirse de la media, ¿no? Y luego el otro tema es el tema de que esto lo hemos hablado ya alguna vez, millones de veces, que las personas necesitamos categorizar las cosas para entenderlas. Nos Sí, llevamos fatal con lo las que es hacer los relatos y contar historias. Nos gusta cuadrarlo todo a base de que la narración cuadre. Y claro, este hombre, ya te digo, pues se hartó de que económicamente siempre hubiera continuos fallos en las predicciones y dijo, bueno, vamos a ver. Y entonces empezó a ver dos cosas en el tema de las predicciones fallidas. Una, es que el mundo es inherentemente azaroso, es decir, nadie puede controlarlo absolutamente todo, aunque nos gustaría y nos dejara muy tranquilos, pero las casualidades, los azares pasan constantemente. Y el otro es la cantidad de sesgos que arrastramos a la hora de analizar las cosas. O sea, nosotros llevamos nuestro equipaje, de sesgos hemos hablado en otros anteriores programas, el sesgo de confirmación, el sesgo de no sé qué, el sesgo, no sé cuánto sesgo de autoridad, miles de sesgos. Y hemos dicho muchas veces que no somos tan ingenuos como para pensar que por conocerlos se van a eliminar. Lo que sabemos perfectamente es que si los conocemos, por lo menos los tenemos controladitos. Mira, el sesgo está ahí, y si alguna vez dudo por qué he hecho esto o por qué he dicho lo otro, Sí, pero siempre en explicaciones a posteriori. siempre. O sea, yo creo, de hecho, Kahneman me parece que lo reconoce en su libro, ¿no? Cuanto más los conoces y más trabajados los tienes, más caes como un ingenuo porque encima te sientes protegido frente a ellos, ¿no? También habría que discutir mucho, y eso también lo discutimos cuando hablamos de decisiones instintivas, sobre si son errores o dejan de serlo. Pero lo cierto es que no nos evitan los comportamientos. No. Lo único que te evita el comportamiento es tenerlos pegados en la puerta de la nevera. Y aún así. Y aún así. ¿Vale? No, pero sí ayudan mucho, yo creo, para comprenderse mejor, para entender a los demás y también para modelar. Yo creo que a largo plazo algo se asienta en ti, algo va a ir dejando pozo para decir, bueno, a ver, la próxima vez que vaya a obedecer ciegamente una autoridad, que sepas que hay un sesgo de autoridad, que a la gente que le damos un estatus, nosotros, de más autoridad que la tuya en los temas que sean, lo vamos a tratar de creer a pie juntillas casi ciegamente. Bueno, pues si ya piensas que hay un sesgo de autoridad, ya empiezas a no creer tan ciegamente, y así el resto de los De hecho, los sesgos los tengo yo aquí justamente en esta página, a ver si tú ves alguno más. Él los divide entre internos y externos, ¿no? Y en internos habla del problema de la tendencia a la confirmación. Habla de una cosa que me ha parecido muy graciosa, que he tenido que leer 7 veces, que es la falacia de ida y vuelta, que tiene algo que ver como cuando cambias palabras en el orden de una frase, ¿no? Como realmente, fíjate, él dice, confundimos la ausencia de pruebas con las pruebas de ausencia de. Esta te la tienes que leer 7 veces para entenderlo. Pero cuando lo entiendes se te Pero enciende lo una entiende, bombillita ahí. efectivamente, la voy a repetir. Dice, confundimos la ausencia de pruebas de algo con las pruebas de ausencia de algo. Es decir, aquí habla él mucho del anticonocimiento, ¿no? Que como dice, nunca puedes estar seguro de que confirmas algo al 100%, lo que puedes estar es más seguro de que no lo confirmas, ¿no? Habla de eso, habla de otra cosa que me ha gustado, ¿no? Que es el empirismo ingenuo, que llama él, que dice, sabemos con mucha más certeza dónde está el error que dónde está lo acertado, pero pocas personas tienen la habilidad de darse cuenta de esto. La habilidad y muchas veces también la poca vergüenza, es decir, vamos a ver, sobre todo esto es la parte que más se mete con los científicos en el tema del empirismo. ¿Qué significa? El empirismo, los empiristas dicen, no, yo soy un científico. Decimos, tú te consideras empirista. Yo soy empirista, sí. Así No, empirista es el que se basa en las pruebas, en la que se basa en los ensayos, en los experimentos. Bueno. No te viene por ahí la iluminación por ahí. Bueno, pues, ¿qué pasa? Yo creo que a todos los ingenieros nos gusta pensar que somos bueno, empiristas. luego tenemos... Luego el que no conoce se da cuenta de que Sí. empirismo solo los miércoles. Lo que le llama él este empirismo ingenuo, que yo le llamaría también empirismo a veces tramposillo, es que dice, bueno, yo soy un empirista, yo me baso en pruebas.
Pero lo que no digo a nadie es que cojo las pruebas que a mí me convienen. A veces conscientemente y a veces hablo inconscientemente y por eso le me imprimo ingenuo. Como esto no me casa, me haber equivocado haciendo la prueba. Haber hecho mal la medida. Sí, yo espero que me dé un 3 Ya, y todo pero el rato me da 3 fíjate, y me da un 1, ese 1 lo aparto. claro, pero fíjate, Ángel, que esto cada día es más fácil de hacer. Muchísimo. Porque antes, cuando tenías que ir a las bibliotecas, por así decirlo, en encontrar datos se perdía un montón de tiempo. Y cuando encima tú estás mediatizado en una dirección, encontrar datos en dirección contraria es una tarea de buscar un agujero en un pajar. Se lleva un tiempo y un esfuerzo que además tu cerebro no quiere hacer, ¿no? Pero ahora está chupado. Claro, pero es que además este problema lo hemos hablado en algún programa, que es el decir, la abundancia de datos, que parece una bendición, tiene varios problemas. Uno muy gordo que has dicho tú muchas veces, me ahogo en los datos. O sea, hay tantos datos que no sé ni por dónde meterlo. Pero el otro es, Bueno, tengo tantos que voy a elegir el que me convenga. claro, esto es el primo ingenuo, ¿no? Eso es el primero. Pero el de la toxicidad de los datos también lo cuenta él, dice, me ahogo en los datos, pero él hace un análisis que yo, aquí lo reconozco, mi formación de ingeniero me hace adorar, que es el que dice, cuantos más datos tienes, más ruido estás metiendo. Y en el momento en el que metes más ruido, tienes mucha más probabilidad de liarte, porque evidentemente, y esto es una cosa que yo creo que incluso las personas que no se dedican a temas de matemáticas pueden darse cuenta, o sea, cuanto más cosas metes en la cesta, cuanta más lentejas tienes en el bote, más mierda se te cuela, más ojos se te cuelan, y esos te pueden llevar a confundir más, con lo cual ya hablábamos el otro día, cuando hablábamos del capítulo de decisiones instintivas, que a veces menos es más, ¿no? Sí, el tema es que si partes de pocos datos no tienes suficientes como para llegar para encontrar un patrón de comportamiento, pero si tienes demasiados, efectivamente, hay mucho ruido en los datos. Pensamos que por recopilar datos todos suman. No, hay la datos gente que restan. Hay claro, datos que restan. y la gente que trabaja con datos se cree, los que damos clase de estas cosas, siempre empezamos por el mismo punto, el ciclo de vida del dato, ¿no? Entonces dicen, los datos primero tienes que decidir qué datos coges, y ahí ya está el primer corte, ¿no? La primera tergiversación. Luego los tienes que limpiar, los tienes que conseguir buscarles coherencia, deshacer datos incoherentes. O sea, el dato tiene un ciclo de vida. Entonces nos creemos que por pasar esos procesos no hay ruido. Por eso es ingenuo, porque tienes que lo estás haciendo bien, porque no, yo soy empirista y estoy cogiendo datos y estoy analizando y estoy haciendo ensayos, y la cantidad de cosas que haces que van en contra de tu propio resultado es tremendo. Entonces dices, si realmente quieres analizar bien las cosas, es muy difícil ser absolutamente objetivo. Y yo aquí me tengo que quedar con una frase que yo reconozco, a ver, está un poco feo reconocer esto, pero yo reconozco que a mí los que van en contra del mundo me suelen caer bien, ¿vale? Y entonces este tío va y dice, sabemos con mucha más certeza dónde está el error que dónde está lo acertado, pero hay muy pocas personas con capacidad de reconocerlo. Tal vez sea esta la auténtica confianza en uno mismo. Sí, pero lo que te he dicho o insinuado al principio, a mí también me cae muy bien la gente que provoca disrupciones porque te hacen pensar. Luego estás más o menos de acuerdo con ellos. ¿Cuál es el problema? Y si te crees el mejor pensador del mundo, puedes dejar de escuchar a los demás. Dices, yo tengo una idea que no tiene nadie o que no quieren seguir porque no les da la gana. Y me voy a empeñar. Hombre, piensa de vez en cuando que a lo mejor te estás empeñando demasiado. Ya. Pero bueno, en este caso a mí me encanta que se empeñe porque, a ver, los servos existen. Y es que el que ya pasó por ahí de que lo del viaje ida y vuelta, no es una cosa de él. La ausencia de pruebas no prueba las ausencias. Y eso, que parece que son un trabalenguas, es algo tan sencillo como decir, Es el cisne negro. claro, Todos decir, los cisnes son blancos porque nunca he visto un cisne negro. dices, como no lo he visto, Pues son todos blancos. como hay ausencia, ya está probado que no hay. No, señor, no está probado. Está probado que todos los cisnes que has visto son blancos. No, que no haya negros. Es lo que llama él y muchísimos otros lógicos el problema de la inducción. Es un problema tremendo, pero que ya estudió Aristóteles y Platón en su día. Dices, ¿cuál es el problema de la inducción? Pues porque muchos ejemplos que cojas que refuercen tu teoría, nunca jamás vas a estar seguro que el siguiente ejemplo
va a ser contrario. Claro, por eso te dice que no puedes estar nunca seguro de la confirmación de algo, lo que puedes estar seguro es de que no lo has Tú estás confirmado. sacando bolas de una caja y sacas bolas blancas. Aunque saques 1000, nunca puedes estar seguro que la siguiente vaya a estar negra Ya, o blanca. eso es. Nunca. Pero, oye, tenemos nuestro cansancio, nuestro no sé qué, nos gusta llegar a Bueno, conclusiones con cierta y rapidez. también nuestra necesidad de saber qué terreno estamos pisando. Pero esto vamos a hablar después. Me lo voy a apuntar aquí para que luego lo hablemos. Habla este tío también de la falacia narrativa, de cómo somos capaces de construir historias con cualquier cosa. Y habla de algo que también he leído en el libro de Persuasión de Robert Cialdini, que ahora te estás leyendo tú, creo. No lo has Sí, terminado, ¿no? a medias. Bien. Y él habla de algo que es el efecto de la palabra ¿por qué? No porque como pregunta, sino porque como respuesta. De hecho, creo que es en el libro de Cialdini, pone un ejemplo que a mí me parece súper revelador, y es que si tú dices, llegas a un sitio donde hay una cola para la fotocopiadora y tú llegas y dices, ¿me dejas usar la fotocopiadora? Por favor, tienes un tanto por ciento de gente X que te deja usar la fotocopiadora y un X que no. Pero si dices, ¿me dejas usar la fotocopiadora porque tengo prisa? O porque necesito entregar esto por una razón, la que sea, esa proporción aumenta. Lo más curioso es que cuando dices, ¿me dejas hacer la fotocopiadora porque quiero hacer una fotocopia? La proporción es la misma que en el segundo de los casos. Es decir, el efecto de la palabra, el efecto de enganchar una causa y un efecto, Sí. hay que ver lo que genera en las cabecitas de las personas. Es lo que le llamo ¿no? muchas veces lo de la causalidad. Estamos completamente lanzados para encontrar casualidades en causalidades, que no me mezclo con casualidades. Bueno, da igual, porque es que si hay uno aquí, yo en estas cosas, además como soy un poco disléxica, me cuesta. Bueno. Pero vamos, yo cuando no sé exactamente digo relación causa-efecto. Pues la relación causa-efecto la estamos buscando todo el rato. Siempre que ocurre algo, pues esto ha sido por esto. Y el hombre pues pone algún ejemplo, además de estas cosas que pues ponían otro ejemplo, que era que cuando detuvieron a Saddam Hussein, y entonces va y no sé, de primera sube la bolsa y sale un montón de titulares explicando ¿Por qué sube la bolsa? por qué detener a Saddam Hussein explica por qué sube la bolsa. Pero es que después baja mogollón y entonces salen otro montón de analistas explicando por qué al detener a Saddam Hussein baja la bolsa. Y dices, ¿qué pasa? Hombre, a ver, todo el mundo se quiere tirar el pisto de que saben mucho, pero sobre todo es una tendencia muy humana, de decir, nos gusta encontrar explicaciones para todo. Y si alguien nos da una explicación que medio nos cuadre, nos agarramos. Es la narración. Pero tú has dicho otra cosa que es muy interesante y que la tomamos ahora, y es que nos encanta tirarnos el pisto. Muchísimo. Porque la sociedad no valora al que dice no lo sé. Tenemos una especie de religión que es el rendimiento, la eficacia y el llegar a las cosas y hacer las cosas a tiro hecho, que el que ya no solamente el que se para a pensar, sino el que dice, pues no tengo claro, o incluso algo que, por ejemplo, en mi caso va muy en contra de mi naturaleza. Sé que en la tuya no tanto. Que no, es yo soy muy de no lo sé. No de no lo sé. No de no lo sé. De que la decisión sea no hago nada, o espero mañana a ver qué pasa, pues también tiene sus ventajas, ¿no? Aunque yo personalmente soy poco capaz de verlas, pero sé que tú no, así que tú lo vas a explicar mejor. Vamos a ver, porque hemos empezado primero con el no lo sé, hemos acabado con la, ¿cómo se llama eso? La procrastinación o parecido, o sea, el dejarlo para mañana, vamos, en otras palabras. Primero, el no lo sé a mí me encanta. O sea, yo cuando una persona dice con todas las letras no lo sé, me tiene medio ganado ya. A mí las dudas... Ya, aunque te tendrá medio ganado, digamos, en la relación personal, sí. ¿Vale? Pero tienes que reconocer que la relación profesional, mercantilista, de intercambio o como la quieras llamar, pues si tú vas a contratar a alguien y a todo te dice que no lo sé, pues que no le vas a contratar. Evidentemente, coño. No, pero no se trata tanto de decirle a todo como que cuando una persona te dice esto lo sé, esto no lo sé, esto lo sé, esto no lo sé, me fío más de ella, porque si una persona lo sabe todo, estoy seguro que muchas de las cosas que me ha dicho que lo sabía, no las sabía, estoy seguro. Pero bueno, también me gusta el concepto de humildad, de decir, por mucho que sepa,
hay muchas cosas que se me escapan y no tengo ningún problema en reconocerlo. La gente tiene muchos problemas, no porque sean especialmente gente chunga ni nada de eso, es que la sociedad no valora a la gente dubitativa. Quiere ver a gente experta, segura, rotunda, Ahí afirmando estamos. cosas. Y eso, Espera. pues, eso te quita Has te dicho, quita las ganas has dicho dos cosas que no siempre van unidas. Has dicho experta y segura. Es decir, segura en el sentido de confiable, no en el sentido de que se parezca segura y que vaya chulita. Es decir, es verdad que aquí lo que hay de fondo en nuestras cabezas es que tenemos, pues eso, lo que hablábamos antes, tenemos una necesidad biológica de predecir el futuro, ¿no? Y entonces todas las cosas que tienen que ver con la causalidad, con la confianza y con el supuesto expertise, es decir, alguien que te diga lo que tienes que hacer, pues te funcionan. Fíjate que yo me apunté aquí una nota cuando leía esto de la falacia narrativa que decía, nace de una necesidad biológica. Teorizar es la acción por defecto de nuestros cerebros. Y tenemos que hacer un esfuerzo por suspender el juicio, porque el escepticismo realmente agota. Entonces a mí lo que me surge es que dices, coño, aquí las máquinas tienen una ventaja sobre nosotros, porque las máquinas no necesitan, no se cansan de todo esto, ¿no? No tienen esta necesidad biológica de encontrar relaciones causa-efecto. Entonces aquí lo que surge es una ventaja de las máquinas, y yo creo que esa ya la hemos descubierto, que es que los Big Data se encuentran patrones que las personas no son capaces de encontrar, y a veces patrón inesperado, pero con este rollo de la causalidad cerebral a mí me surge otra duda. No una duda, es una certeza. No sé por qué me hago aquí la que dudo, porque y es que este efecto que necesitamos, el efecto porque, el efecto causa-efecto, es una manipulación servida para la inteligencia artificial. A ver, hay varias cosas. Primero, la inteligencia artificial, el desarrollo va guiado por la inteligencia natural, por la inteligencia de las personas. Y entonces, ¿por qué ahora mismo se quejaba gente de que la inteligencia artificial no iba bien? Por los famosos, no sé cómo le llaman, fantasmas Alucinaciones. o alucinaciones, eso. Dicen, es que a veces se equivoca. ¿Por qué se equivoca? Porque tiene información equivocada. Eso sí, no, pero porque está diseñada para dar respuestas. O sea, lo que no te contesta la inteligencia artificial es no lo sé. ¿Por qué no te lo contesta? Aunque no lo sepa. Porque está obligada por diseño a dar respuestas siempre. Pero tú fíjate, y si no las tiene, se las inventa. O se las inventaba, que por lo visto esto se va mejorando mucho. Vale, pero tú fíjate, yo no sé si habrá alguien haciendo una inteligencia artificial que busque la manipulación. Supongo que sí. Supongo que sí. Aunque no lo sabremos nunca, pero supongo que sí, ¿no? Pero tiene, digamos que es que lo tiene servido, ¿no? Entre el sesgo de confirmación, la falacia narrativa y la necesidad de causalidad, más lo de la falacia de ida y vuelta que te la meten doblada y tú no te enteras, de hecho porque muchísimos de nosotros vivimos en una sociedad cada vez más rápida y cada vez leemos las cosas más en diagonal. ¿A ti no te ha pasado de que lees un mail y te dicen algo medio abajo, el mail es suficientemente largo y tú ni te has enterado de esto último que te han dicho, que a lo mejor era el día que habíais quedado o algo así? El otro día yo fui a buscar el título a la escuela de doctorado y me dice, no, pero es que nos tenías que haber llamado para que te lo preparáramos. Menos mal que eran las 11 de la mañana y no había nada. Eso venía en el mail, yo no lo había leído, lo leí desde el móvil, sin gafas, no sé qué, y ya puede usted venir a recoger el título, y allí que me fui como una loca. Me ha pasado cosas peor que esa. Yo me he leído mail pensando que decía una cosa y cuando lo he vuelto a leer decía lo contrario. Todo lo contrario. No es que lo haya saltado. Pero claro, cuando lees el mail a toda velocidad porque tienes 28.000 esperándose a responder, pues ¿qué quieres que te diga? Yo no tengo tanta capacidad de atención constante. Seguramente la tendrías, lo que no tienes es tanto interés, no nos vamos a creer. Porque capacidad de atención cuando uno se pone. O sea, yo me he sacado aquí 8 páginas de notas de estos libros, es decir, bueno. Oye, eso contra los internos, vamos a ir avanzando porque si no nos pasamos. Los elementos externos, él habla de la esperanza de la regularidad, de que valoramos más el resultado que el proceso, habla de las pruebas silenciosas, ¿vale? Y habla del desdén natural
y hasta físico por lo abstracto. Sí, y aunque las he separado entre internas y externas, si te fijas un Son poco... todas tuyas. Otra cosa, no, lo que pasa es que yo creo que unas son como muy, muy de tu cerebro y las otras son que tienen que ver con el contexto. O sea, es el cerebro más el contexto. Sí, pero O que... es cuando miras hacia adentro o miras hacia afuera. Pero realmente, Exactamente, como tú dices, pero son miras todas. tú. Miras Efectivamente. tú. ¿De dónde viene todo? Por donde cualquiera que analice de los que has dicho viene siempre de lo mismo. Bueno, de lo mismo, de varios factores que desembocan en lo mismo. Tenemos una innata necesidad de encontrar patrones para buscar regularidades y para anticipar el futuro. Y cualquier atajo nos sirve porque estamos deseando llegar a una conclusión. Si esa conclusión es más o menos rápida, nos cansa menos. Y si además esa conclusión te permite vacilar un poco al ordenar diciendo soy inexperto en no sé qué, entonces ya está. Vacilar un poco y no mover el culo. Y no mueve el culo. Aquí vamos a empezar por el principio. O sea, es verdad que te cambien el paso y que te digan, primero, si alguien te dice no lo sé, tienes que currar mucho más. Porque tienes que estar mirando para todos los lados. Ya. Eh, Y currar y- cansa. Claro, no, bueno, cansa y además tienes que poder o tienes que saber que no en todos los contextos puedes y sabes lo suficiente, ¿no? Lo que es cierto es que a mí yo creo que es evidentemente claro que esperamos que mañana todo sea igual que hoy. Me gusta mucho el tema de las pruebas silenciosas, ¿no? Em, y él dice, el sesgo se puede ocultar mejor cuanto mayor es su impacto. Y que la manifestación, o sea, digamos, lo más gordo que nos pasa es que encima nos creemos que las cosas son estables. O sea, no recordamos que no lo son. Es que no Eh, queremos que no sean estables también. y dice también que disminuye nuestra percepción de los riesgos que incurrimos en el pasado porque creemos que los hemos superado. Es que eso, Espera, que voy a seguir. Pero en la cultura actual se empieza a glorificar el hecho de correr riesgos. claro, es que, bueno, vayamos llegando al tema ya puramente de qué hacer ante los cines negros. A veces da la impresión de que este hombre no quiere correr riesgos y otra vez da la impresión de que sí. ¿Por qué? Porque dices, correr riesgos, a ver, un broker de bolsa como así este señor tantas veces, mm, va en su oficio el correr riesgos constantemente. Si no, no te comes un colín, o sea, todo el rato haciendo por ahí apuestas, no sé qué, no sé cuánto. Pero te dice, vamos a ver, correr riesgos sabiendo que los corres y no poniendo todos los huevos en la misma cesta. Es decir, los riesgos existen. Bueno, y él también, no en este libro, yo creo que este es un pensamiento que como a mí me gusta ver que tiene una maceración de 15 o 20 años, ¿no? En 15 o 20 años te da para meter todos los matices que te dé la gana, ¿no? Y si ahora hacemos trampa y nos vamos al libro antifrágil que yo no he terminado, él lo que te dice es no todos los riesgos son iguales. Claro. ¿No? No todos los riesgos son iguales. De hecho, yo me apunté aquí una cosa, espérate a ver si la encuentro. Y no todos los riesgos son iguales y el riesgo realmente es correr riesgos no informados, sin saber qué tipo de riesgo estás corriendo. Es decir, no es igual, hay riesgos que tiran más hacia lo negativo y riesgos que tiran más hacia dejar de ganar lo positivo. Pero no es lo mismo dejar de ganar que perder. Y no es lo mismo perder 100 que perder 10.000. Sí, Y no es lo mismo. la aversión al riesgo que hablábamos en el podcast anterior de que duele mucho más, o sea, pesa mucho más el dolor por la pérdida que la posible ganancia. Pero bueno, el tema de este hombre es que dice, a ver, el riesgo existe. Y es el primero que dice, el primero que lo dice, vamos a ver, si yo no estoy diciendo que vamos a acabar con los cines negros, los cines negros van a seguir existiendo y va a haberlos positivos y negativos. Un cine negro positivo que te toque la lotería. Claro, Pero también hay cines negros negativos que es que te toque un cáncer de que hígado. te toque un cáncer de hígado. Y dices, pero lo que podemos es saber que existen, que es el primer paso de todo, y qué hacer ante ellos. Es decir, si yo tengo un riesgo enorme de quebrar, pues vamos a ver, no pongo todo el dinero en una apuesta que pueda quebrar. Pero si
si me sobra la pasta, puedo poner el dinero donde me salga el móvil, ¿no? Eso es, un poquito. Él lo que llama eso es transformar el cine negro en cine gris, habla. Sí, bueno, que en el fondo es decir, bueno, tú no te empeñes, estás poniendo toda tu energía, y yo con eso estoy muy de acuerdo, estás poniendo toda tu energía en predecir cosas que son impredecibles y no estás poniendo tu energía en ser suficientemente robusto, en primer término, o como después llaman en el otro libro, antifrágil, que ahora hablamos de lo del antifrágil. A mí me gusta mucho el tema de las pruebas silenciosas. Yo no sé si tú conoces el tema del sesgo del superviviente. ¿Conoces el tema del avión americano? Sí, pero es que ese da mucho de sí. Da mucho juego, sí. Da Bueno, mucho juego. vamos a contarlo brevemente. No me acuerdo exactamente, aquí me estoy inventando medio todo, pero no me invento lo importante. Y si tú te digo algo mal, dime tú. Básicamente, esto se basa en un análisis de los aviones, creo que era en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, ni me acuerdo, que volvían al hangar después de haber sido abatidos o tratados de ser abatidos por las fuerzas enemigas, ¿no? Entonces hacían un análisis de los aviones que o bien que caían en combate y que eran capaces de recuperar o de los que volvían con el ala tocada, ¿no? Es así más o menos, ¿no? Y entonces, pues viendo dónde estaban los impactos, la primera intención de los ingenieros es vamos a reforzar los sitios donde están los impactos, ¿no? Y hasta que alguien dijo, no, lo que vamos a reforzar son los otros porque son los que no han vuelto, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Sí. A mí me encanta ese símil porque dices, coño, ¿se puede ser más tonto? Cuando te lo dicen, dices, pero es verdad, es que ¿cómo estoy haciendo esta gilipollez? Pero se te olvida una y otra vez, ¿no? Porque los análisis los hace sobre los supervivientes. Y es que eso se puede ampliar muchísimo al tema de por algo habré ganado, por algo este señor es rico, por algo este señor no sé qué, por algo no sé cuánto. Porque estás analizando los casos que tienes delante de los morros, delante de los ojos. Si quisieras analizar bien por qué suceden las cosas, tendrías que analizar todos los que han intervenido en esto. Dicen, ¿no? Es que este señor se merece lo que le pase. Bueno, a ver, ha habido 300 señores que han hecho lo mismo y tú estás mirando solamente al señor que dice que merece lo que le pase, bueno o malo. Que es lo que estábamos hablando antes de si el Taleb lo que dices, fíjate en todo, o sea, no vayas a lo fácil. Es que ahí viene mi pregunta, ¿es posible fijarse en todo? No, y él lo dice, por eso hablas tú antes de haber muchos datos, pero no infinitos datos. Claro. Pero dice, pero coge algo más de lo que estás mirando, sobre todo no más en cantidad, sino más en diversidad, es decir... A mí, Ángel, ahí me ayuda muchísimo la inteligencia artificial. Yo el otro día escribí un tema para una clase que voy a dar y es un tema que domino, pero que no soy una experta fetén. Y le dije, oye, he escrito esto, dime qué cosas me estoy dejando fuera importantes. Dime, valora este análisis y dime qué crees que le falta. Y claro, me cago en la mano, tengo que currar el doble. Pero me quedó el doble de consistente, ¿no? A mí lo de buscar otros datos me parece que solo hay dos maneras de hacerlo. Bueno, solo hay una manera de hacerlo y es que lo haga alguien externo a ti. Externo a ti siempre porque tú, por muy inteligente que te creas y por muy dispuesto a abrir la mente a todo lo que sea, tú estás siguiendo tu camino y tú has seguido tus fuentes y tú has seguido... Y te has enamorado de tus ideas. Y te has enamorado de tus ideas. Y dices, a ver, yo no he manejado la inteligencia artificial como la manejas tú, y a lo mejor muy poquito, pero creo que da una gran potencia, sobre todo para lo que tú has dicho, porque los humanos somos malos para mirar las alternativas de lo que no existe. Pero fíjate que aunque sobre el papel lo desees, cuando te lo ponen en los morros te sienta cuerno. Yo dije, me cago en la ChatGPT ¿Por qué no lo he visto? Ahora me va a tener que hacer currar el doble. Yo ya iba a entregar esto y ahora me tengo que pasar aquí 2 tardes más rehaciendo. El pensar sobre lo que no hay delante de tus ojos es muy difícil, muy difícil. Yo creo que solo lo puedes hacer con una ayuda externa, que puede ser artificial solo con una ayuda externa, o natural. Solo con una ayuda externa. Y a ver qué ayuda externa tienes, porque es lo que se llama muchas veces el pensamiento lateral, que es mirar desde otro lado. Y efectivamente, una ayuda externa puede mirar desde otro lado. Sí, a mí... Pero no hay tanta ayuda externa por ahí para...
con esa capacidad de enfoque desde otra Aparte porque perspectiva. cuando tú tratas de pedir ayuda aquí vamos a hacer sobre un análisis, digamos, cognitivo, normalmente pides ayuda a la gente que es de tu cuerda. Y la gente que es de tu cuerda, ¿Quién se ha parecido a ti? ahí estamos, ¿no? A mí, yo hubo una temporada en que, de hecho creo que escribí un post sobre eso que decía, pide ayuda profesional a tus hijos, ¿no? Mis hijos en aquel momento eran pequeños, debían tener 8 o 9 años, porque yo creo que esto lo escribí hace muchísimo. Y si no lo escribí, lo pensé en escribir. Yo creo que lo escribí. Y dices, bueno, es que otras perspectivas son otras perspectivas, no es la perspectiva del que tienes sentado al lado, que más o menos tiene un contexto parecido al tuyo, ¿no? Por eso viene también el relacionarse con gente de otros ámbitos, esta costumbre que tenemos todos de reunirnos con gente afín, ya sea por oficio, por formas de pensar, política, religiosa y demás, no es buena, porque lo que haces es cerrar el túnel en vez de ampliar la visión. Entonces, a mí una de las cosas que me gusta mucho, por ejemplo, de mi pueblo es que hablo con pastores, hablo con agricultores, con una visión de la vida tan distinta a la mía que me abre los ojos. Y ahí también el mundo Oriente-Occidente. Ese muchísimo, eso o sea, tremendo. yo trato muchísimo con los chinos. Es tremendo la diferencia de enfoque, y no voy a lo facilito de que si los chinos que si van a lo rápido y a lo barato, no, los chinos tienen una visión de la sociedad, de la vida, de todo, muy distinta de la nuestra. Y yo les pregunto mucho y me abren la mente, porque es que pensar que tenemos esa capacidad de apertura hacia cualquier cosa es un error. O sea, nuestra mente está muy enfocada desde que nacemos en nuestra civilización occidental, en nuestra educación, en nuestras compañías, por unas sendas más estrechas de lo que nos pensamos. Entonces, esto es una de las causas que indica de la existencia de cines negros. Enfocamos lo que enfocamos y no vemos los laterales, tenemos anteojeras. Claro, vamos a avanzar, porque yo veo que aquí este debate tiene mucha tela y llevamos ya un ratillo. Entonces, lo que es evidente es que nos morimos por confirmar que no estamos fabricados para entender asuntos abstractos y que en esto la aleatoriedad y la incertidumbre son de lo más abstracto que hay y pues nos generan una inquietud, ¿no? Me quedo aquí apuntado el tema de por qué correr riesgos ahora se glorifica, ¿no? Él habla también de lo mucho que nos gusta, digamos, él lo llama arrogancia epistémica, es decir, el orgullo desmedido por lo que sabemos, ¿no? Habla también de que la información en algún momento puede ser mala para el conocimiento, esto ya hemos hablado del tema del ruido, y él trae otro tema que me resulta interesante, aparte del ojo clínico que nos vamos a dejar un poco de lado, porque ya lo hablamos con el tema de decisiones instintivas, es el tema del autoengaño, ¿no? Dice, los que predicen no se dan cuenta de que no son tan buenos como creen. El autoengaño, creo que te dejé un libro de Sí, el Robert de Trivers. Trivers, sí. Él lo nombra también aquí. Que también nombra Sí. Trivers. El autoengaño tiene muchos orígenes, pero el más claro es las ganas que tenemos de confirmar lo que creemos que sabemos. Y ante eso se lucha muy mal. Entonces, hay otro problema añadido que es impepinable. O sea, cualquier cosa que pienses la vas a analizar con tu propio cerebro, no con otro. Entonces dices, si tuviera otra vara de medir, pero solo tenemos una. O sea, pensamos en una cosa y luego pensamos sobre lo que hemos pensado con el mismo cerebro, con los mismos sesgos, con la misma educación y con las mismas costumbres. Del autoengaño es prácticamente imposible salir por sí mismo. De hecho, el libro este de Robert Trivers habla de que incluso las células tienen mecanismos de autoengaño. Es decir, y al final, pues como no somos más que un conjunto de celulillas medianamente bien ordenadas o no tan medianamente bien ordenadas, pues es decir, tú no puedes tener en esencia cosas o sea, no puedes dejar de tener cosas que están en tus partículas. Claro, ¿no? aquí lo que te preguntas muchas veces es, bueno, si eso va tan en tu naturaleza, ¿por qué no lo dejas correr? Bueno, pues porque el autoengaño, una cosa es que vaya con el funcionamiento normal del cuerpo y otra cosa es que localizándolo mejores. Y yo creo que puedes mejorar si te das cuenta de que hay cosas que las haces exclusivamente
porque no es concebido hacerlas de otra manera. Y eso creo que es enriquecedor. Dice, bueno, pero podrías vivir perfectamente sin eso. Perfectamente. Pero aquí estamos para tratar de estar un poco mejor cada vez, no para quedarnos estancados diciendo, bueno, a mí me vale y no me voy a dedicar a pensar, porque pensar, hemos dicho antes, que es cansado. No lo vamos a dedicar a pensar que a lo mejor todo lo que yo creo y todo lo que yo pienso o parte no es tan cierto como yo lo veo, tan claro, porque Entre otras confundimos. cosas porque te jode la película. Te jode la Quiero película. decir, vamos a engañarnos. Mira, aquí, hablando de esto, él dice, tenemos una necesidad de dar ante uno mismo y ante los demás apariencia de que tenemos una visión. Sí. Esto, que probablemente, yo creo que esto además es cada vez más acusado, ¿no? Yo no sé si tú estás de acuerdo, pero si tratamos de ver cómo era el mundo cuando éramos pequeños, bueno, es verdad que mis padres no tenían profesiones como de cuello blanco como las que podemos ejercer nosotros, ¿no? Pero yo creo que no percibía en la sociedad, o a lo mejor es que no me relacionaba con ese tipo de gente, no percibía esa necesidad de saber lo que es cierto y por dónde hay que ir, ¿no? Nosotros vivimos una infancia distinta, además, donde lo que se estilaba eran las empresas medio familiares, las explotaciones familiares de cualquier tipo, una tienda, unas tierras, un taller mecánico, un lo que fuera, ¿no? Y mi abuelo, que montó un taller mecánico, pues no era ningún gurú de nada, simplemente el tío abría los capos de los coches y iba haciendo un poco lo que veía que tenía que hacer, ¿no? Pero yo sí tengo la sensación, y probablemente que en ese sentido la sociedad ha cambiado mucho, y ahora el trabajo mayoritariamente es para terceros, ¿no? En aquel momento era un trabajo, digamos, para ti, para tu propia empresa familiar o lo que fuera. Hoy la mayor parte de la gente trabaja para empresas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es que ese es el efecto en el que tienes que parecer listo porque si no, no eres valorado, no te echan, bueno, te echan, eso es muy discutible, pero no eres valorado, no asciendes, no funcionas, o sea, te has metido en la máquina del tengo que tener una visión, tengo que saber lo que hago y hacia dónde voy. Esto es algo socialmente generalizado hoy, incluso el que habla en las redes sociales poniendo un tuit tiene que parecer que tiene una visión, ¿no? Que sabe de lo que está hablando, que esto es un cambio, ¿no? ¿O a ti no te Pero parece que es un cambio? A mí me parece que por lo menos es una evolución. es un cambio brutal que creo que hemos comentado alguna vez cuando hemos dicho que Internet, las redes sociales, todo esto, no, son herramientas, es más que herramientas, es decir, este mundo del que has hablado y que nosotros hemos vivido ya de pequeños, que lo hemos llegado a vivir, se parecía mucho más al de la Edad Media o al de la época de los romanos, en el sentido de que, primero, las relaciones que tenías eran de 3 o 4 docenas de personas que te rodeaban, no de los cientos de miles o millones que te pueden escuchar si pones un tuit. Y que tu padre nunca hizo un estudio de mercado para ver qué tenía que plantar y mi abuelo nunca hizo un estudio de mercado para ver qué modelos de coches iba a tener o qué piezas tenía que pedir con anticipación o lo que fuera. Luego tienes un tema de abundancia o de escasez. O sea, durante muchísimo tiempo el mundo bastante tenía con sobrevivir. Hablo del 80-90% del mundo, que los ricos siempre han sobrevivido siempre muy bien. Entonces, ahí no tienes tiempo, digamos, para andar haciendo cálculos más que para qué vas a comer ese día y como mucho el día siguiente. Eso trae otra consecuencia muy curiosa, que es el de pensar las cosas. He leído varios autores, no me acuerdo, estaba tratando de recordar alguno, pero bueno, pero que dicen lo mismo. A ver, ¿por qué surgió la filosofía en Grecia hace 2500 años? Porque había una cantidad de gente, una élite, que tenía mucho tiempo para pensar. Los que no tenían tiempo para pensar, no pensaban. Lo que tenían que hacer era ganarse la vida. En esos tiempos actuales, y no estoy hablando de hace 50 o 60 años, no más, se han juntado. Vivimos en una sociedad de más abundancia. O sea, es verdad que todavía hay gente que lo pasa mal, no sé cuánto, pero en general en casi todo... Pero eso te voy a cortar. Eso iría en contra de lo que estamos diciendo. Es decir, si la gente tiene más tiempo para pensar, porque tiene la vida más resuelta, no necesitaría que otros piensen y que digan... Es que iba a continuar de qué pasa a partir de entonces. ¿Qué sucede? Pues que
creas necesidades, o sea, tú tienes que tener gente trabajando que tiene que producir cosas que a su vez se demande. Porque si no, o sea, si la gente no quisiera cambiar a todas horas de coche, de ropa, de casa, de no sé qué, no habría tanta producción. Hay otra alternativa que es que se trabaje menos y se viva con menos, pero eso no, en esta sociedad actual no va a funcionar ni se puede implementar por muchos utópicos que haya. Entonces, esta sociedad tan lanzada crea necesidades y las tienes que resolver. Es decir, muy bien, dices, vivo mejor que lo que vivían mis abuelos, vale, pero ¿a qué precio? En el precio de no parar, o sea, en el precio de no parar. Ellos tenían que no parar de trabajar físicamente para comer. Yo no puedo parar sobre todo mentalmente más que físicamente, porque vivo una sociedad que me demanda eso. Bien, y entonces esto tiene que ver con, o sea, la sociedad también te demanda que sepas a dónde vas. Como vas todo el día corriendo, que sepas a No, dónde no te demanda exactamente que sepas a dónde vas. Te demanda que des la impresión de que sabes a de que dónde sabes a vas, dónde de que sabes vas. lo que quieres, Que de que dé no la quieres. impresión de que sabes lo que quieres. Si rascas un poco, o sea, si un señor está dirigiéndose a un auditorio o un autor con su libro se dirige a sus lectores, trata todo el rato de mostrar que sabe lo que quiere, que sabe dónde va. Si lo coges a esa persona solo, tomando un café, tomando una cerveza, y se pone a hablar y se abre, posiblemente lo que te diga es que no, que en el fondo no sabe realmente ni dónde va ni lo que quiere, pero no puede bajarse de la bicicleta porque si deja de dar pedales, te caes. O sea, Bueno, no sé. A mí yo ahora aquí voy a abrir otro melón. Y es un melón que abre muy sutilmente Taleb en su libro, pero que esta mañana he leído un artículo de Sergio Parra, del que por cierto me declaro fan absoluta y voy a ver si localizo, porque es un tío con el que me gustaría un día comer, a ver si quiere comer conmigo, que tiene que ver con la religión, la superstición, las creencias y lo que hemos depositado. De hecho, Taleb acaba un poco su libro, que ya digo que este libro es del año 2007, aunque tiene una revisión de 2010, ya tiene 15 años, habla un poco diciendo que hemos, cómo es el cierre, que el cierre es que es muy bueno. Dice algo así como, es que ahora mismo no lo encuentro, pero dice algo así como que el mundo siempre ha sido impredecible, pero lo gobernaban los dioses. Entonces, como lo gobernaban los dioses, ahí no había nada que rascar. Lo más que podías hacer era hacer sacrificios en unas culturas y rezar en otras y portarte según las normas en otras. Y entonces esta necesidad de predecir como que estaba resuelta, por así decirlo, esta necesidad biológica, ¿no? Hoy, y esto también tiene que ver con la cultura que vivieron, hablábamos antes de nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? Vivíamos en un país que era profundamente católico, ¿no? Bueno, pues al final unos practicarían y otros no practicarían, pero todos tenían un poco, joder, tú no has oído a tus abuelos decir lo de la providencia o lo de Dios proveerá, ¿no? Lo decían. no, pero lo decían convencidos. O sea, Pero claro. En el momento en que eso en una sociedad como la nuestra no se queda un poco en segundo plano, pues buscamos religiones alternativas, ¿no? Y parece que el Big Data pueda ser una de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad que hay empresas a las cuales les ha ido muy bien trabajando sobre datos, ¿no? De hecho, voy a hacer un paréntesis en el libro y te voy a leer medio por encima lo que cuenta Sergio Parra en ese artículo que te mando esta mañana que no has terminado de leer. Dice todo lo que la razón nos dio, pero también lo que nos quitó y nos puede acabar quitando más, ¿no? Entonces hace una especie de análisis histórico y dice pues que cuando no existía la escritura, pues la gente veía las cosas, tenía un contacto con el contexto que era una mezcla de observación y reacción. En el momento en que aparece la escritura, también habla de la moneda y la ciudad, pero dice que ese efecto transforma la arquitectura mental, porque tú puedes leer sin vivir y eso pues cambia un poco las formas de conocimiento, ¿no? Él dice que la estructura, la economía y la política favorecieron otro estilo mental. La gente comenzó a interiorizar reglas, a comparar alternativas y a sostener diálogos internos sin necesidad de un orador divino.
¿vale? Él sigue hablando y dice que esta cognición, y sobre todo llevada después de años de ciencia y de método científico, que es analítica y distante, es el precio que hemos pagado por emanciparnos de la superstición, porque sin ella nos sentimos repentinamente huérfanos. Y entonces es cuando comienza la búsqueda obsesiva por la seguridad, la certeza y las categorías claras. Porque nuestra capacidad de tolerar matices, ambigüedad, se reduce ostensiblemente. A ver, yo ahí diría varias cosas. Primero, yo no creo que la búsqueda, o sea, la angustia por la incertidumbre venga después de. Yo creo que está siempre. O sea, No, él lo que dice es que se canaliza de otra manera. se canaliza de otra manera. Lo que viene a decir es que en un momento dado, cuando tú empiezas a observar empíricamente el mundo desde como un observador externo, pierdes la conexión emocional con el mundo y sobre todo, al ganar razón, pierdes superstición. Y la pérdida de esa superstición Yo es te que deja muy jodido y te deja jodidamente voy a en ser, manos de la voy a razón. ser un poquito ahí. Yo no creo que se haya perdido tanta la superstición en este mundo tan racional y tan científico, ¿eh? Yo creo que la superstición sigue existiendo, lo que pasa es que está mal vista. ¿Está mal vista o está depositada en otros elementos? O sea, ya nadie le reza al dios no sé cuál, ¿no? Cada uno el suyo, sino que yo creo que ahora la tienes puesta en otros elementos. Claro, entonces, a ver, partimos de lo que hemos dicho antes. La incertidumbre nos preocupa muchísimo. No, buscamos seguridad para estar menos ansiedad. La religión ha cubierto mal que bien, pero más bien, porque lo ha hecho durante muchísimos siglos cualquier religión, la necesidad de certidumbre la ha cubierto bastante bien. Y también la de causalidad, no te equivoques. La de causalidad. Que esto es una prueba que me manda Dios, es una causa. Dios como causa última lo puede explicar todo, absolutamente Bueno, todo. para los que creéis que existe. Para el que cree, sí, como causa última. Sí, pero que el paso a este mundo tan racional, que no es tan racional, yo creo que no se ha completado tanto como la gente se piensa. Todavía hay muchísimo sentimiento religioso, yo creo que incluso son mayoría que los que no lo tenemos. Todavía hay muchísima superstición porque no se acaba, además no creo que se pueda acabar nunca con la sensación de miedo a la incertidumbre. De hecho, yo creo que está tabulado, está medido, que hay un revival de todo el tema que tiene que ver con el esoterismo. Yo creo que sí. Te lo digo yo, que mi hermana se dedica al tarot y le va fenomenal. Y todo viene de lo mismo porque queremos que nuestras ansias se calmen un poco. ¿Y qué sucede? Y podemos volver otra vez a nuestro amigo Taleb y al Cisne Negro. Pues que el azar va a seguir existiendo, que la casualidad va a seguir existiendo. Y todo lo que queramos, cuanto más la miremos a los ojos de frente y digamos, mira, esto existe. Y no podemos tenerlo todo controlado, es imposible. Entonces, aceptarlo, a mí en mi caso te puedo decir que me da mucha tranquilidad de espíritu. Es decir, no se puede tener todo controlado. Que te entre en la cabeza y a partir de ahí dices, bueno, pues ahora, dentro que no puedo esto, vamos a ver qué puedo controlar y de lo que no puedo, cómo lo enfoco para que lo malo me perjudique lo menos posible y me pueda beneficiar lo mejor posible de lo bueno. Pero no, yo no me hago ninguna ilusión de que por mucho que avance la ciencia y la IA y todas estas cosas, vamos a disminuir el azar o la incertidumbre casi a cero. Ni de coña, o sea, no, de hecho, ni de coña. De hecho, él cuando empieza a dar las recetas para convertir, como dices tú, los cisnes negros en cisnes grises, él en el mundo actual ve cosas a favor y cosas en contra, ¿no? Habla del exceso de información y el exceso de ruido, pero también habla de conceptos que me resultan interesantes, ¿no? Algunos los conocía, otros menos. Por ejemplo, habla del concepto lo que en marketing llamamos el long tail, ¿no? Que es el efecto de cola larga, es decir, al final esto es la versión cookie de que aquí hay gente para todo. Y como ahora puedes acceder a todos, puedes encontrar, digamos, sitio para opciones pues más locas, más disruptivas, más diversas, y que eso pues está muy bien porque te libera un poco del todos tenemos que ir por este camino y también fomenta la diversidad cognitiva, haciendo que el mundo para el pequeño y para el raro
sea menos injusto. Y esto es bueno porque tienes, viendo la existencia, o sea, o dejando, de alguna manera, pudiendo acceder a todos estos mundos pequeñitos, pues tu problema de estar absolutamente tunelado, tienes muchas más expectativas o muchas más posibilidades de salirte del túnel en el que te has metido, ¿no? Siempre y cuando quieras salirte. Siempre y cuando quieras salir. Eso es una historia. Cosas también interesantes. Él, yo creo que si hubiera podido cargarse a Gauss, se lo cargaba, porque Se mete demasiado con él. demasiado con la campana de Se Gauss. mete demasiado. Pero es cierto que la campana de Gauss, para el que no lo sepa, es una distribución estadística que digamos, tiene forma de campana, y lo que hace es colocar todas las muestras en relación a una media, ¿no? Y la campana es más estrecha o más ancha, y ese digamos, tamaño en anchura de la campana se llama a la inversa desviación típica, pero es lo que mide cómo de las cosas están cerca de la media. Y él pues hablaba un poco de algo que ni siquiera vamos a entrar porque es que me parece de cajón desastre, que es que decir que una persona, un bebé y un viejo tienen una media de 50 años es la cosa más falaz, pero que es verdad que la media nos ha llevado mucho engaño, ¿no? Muchísimo. Pero, dicho lo cual, yo creo que incluso los que son fanáticos de los datos ya son conscientes, o a lo mejor no tanto, de que la media pues no dice nada. Yo ¿no? creo que lo que le pasa a este hombre con la campana de Gauss es que se ha llevado tantos chascos con ella haciendo análisis Probablemente, económico, que le ha cogido manía. que le ha cogido tal manía que se ha pasado al lado contrario. Entonces Sí. dice, vamos a ver, bueno, dicen muchas veces que es ridículo seguir usándola y se mete mucho con los que lo siguen usando, pero luego al final dice, bueno, vamos a ver, tampoco se trata de echarle la culpa de todo. Para los sucesos más o menos estables, más o menos lineales, es útil, muy útil. Lo que pasa es que hay muchísimos sucesos que no son lineales, que no son estables. Claro, pues ahí es donde y venimos. no lo apliques a eso. Para mí la gran enseñanza de este libro es ese, ¿no? Decir, oye, es que hay entornos que son muy predecibles, pero hay otros que no lo son. Y los que tienen que ver con la gente no lo son. De hecho, no sé si esto lo hemos comentado ya, pero un dato que para mí me resulta tremendamente curioso es el tema de que, y esto a lo mejor es conocimiento sesgado, pero lo que yo tengo entendido es que en casi ninguna novela de ciencia ficción de los años 70, 80 se preveyeron muchísimas cosas que han llegado, ¿no? Pero ninguna estaba en las redes sociales, ¿no? O por ejemplo, hoy mis hijos fibrilan si tienen que llamar a alguien. Lo que les mola es la comunicación por mensaje, ¿no? Tú y yo que vivimos los comienzos de la telefonía móvil, sabemos que los SMS eran un canal de señalización de las estaciones bases, que algún listo decidió usar para hacer comunicación personal para no pagar los minutos de voz a la telefónica. Pero fíjate cómo esa aleatoriedad o ese cambio de tercio de 4 frikis hace que hoy la comunicación entre las personas sea radicalmente diferente. Y eso no lo preveyó nadie. Nadie. Entonces, yo creo que sí, que no, a mí me convence decir, oye, hay contextos que son muy lineales y son muy predecibles. Tengamos el ejemplo de la manzana que cae al suelo newtoniana, ¿no? Pero pues que todo lo que tiene que ver con las personas y las ciencias sociales, las ideas, la cultura y por ende la economía, pues ahí te la tienes que coger con papel de fumar. Claro, pero lo que llevamos diciendo todo el tiempo, es decir, pero no es tan fácil distinguir unos procesos de otros, aunque él da bastantes orientaciones desde su punto de vista. De hecho, él tiene una tabla que él lo llama extremistán y mediocristán, nombres que me parece que no están muy bien elegidos. Yo creo que no están muy bien traducidos, pero bueno. Puede ser, pero es un poco como despectivo, ¿no? Hacia el mundo más regular, digamos, o hacia los procesos más regulares. Y oye, una cosa que me encanta de este libro es la similitud que hace entre los procesos naturales y el comportamiento de los grupos sociales. Y aquí es cuando empieza a hablar de lo de la fractalidad, que yo digo, hostia. Es que sobre la fractalidad podríamos hacer un podcast entero, ¿eh? Pues esto lo hacemos, me lo apunto aquí, porque yo me apunté, mira... Mandelbrot es más que un señor que inventó lo de los fractales. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo aquí me fui tomando notas, ahora he descubierto una forma de tomar notas que es que las dicto al móvil, ¿no? Y mira lo que pone aquí. Ángel, lee esto.
¿De qué estamos hablando? No, aquí Don- donde pone, ¿me puedes explicar esto de los fractales? Esta nota me la tomé para hablarla contigo. Lo que pasa es que no sé es- si sería hoy el día No, más no, adecuado. que yo no estoy preparada. Quiero decir, yo no lo he terminado. Lo he más o menos entendido. Yo te puedo Bien. dejar un librito que se llama La geometría fractal de la naturaleza. Bueno, espera, que no sé si estoy yo de preparada. Benoit Mandelbrot, Yo no que sé te si- puede explicar muchas Bueno, cosas. pero espera, que yo no sé si estoy preparada para entender esto. O sea, pero pasando de este tema, porque si no nos dan las uvas, sí que es evidente que en la naturaleza hay muchísimos procesos. Él distingue entre azar y aleatoriedad, ¿vale? Es decir, esto de que el mundo es aleatorio o que los comportamientos no son lineales, vamos a decirlo, tampoco quiere decir que estén sacados con la punta del sino que siguen otro tipo de procesos, Claro. ¿vale? Y aquí es donde viene lo de una cosa pequeñita que la repito 20 veces y si la cambio mínimamente en cómo la repito me salen cosas distintas. Que yo he entendido que la de la fractalidad, dicho Bueno, ahí has mezclado popularmente, fractalidad con la teoría del caos casi, pero bueno, sí. bueno, vale, pero lo he entendido más o menos porque esto me ha costado. Las La cosas historia como es que, bueno, sí. son. Un resumen rápido, Un venga. resumen rápido es que, bueno, la geometría fractal es que dice que las formas clásicas, el triángulo, el cuadrado, la esfera y todo esto, que sí, que son formas ideales y sirven muy bien para hacer cálculos ideales y todo esto, pero que miras en la naturaleza y tú no ves una línea recta más que las que hemos hecho con los ladrillos, pero la naturaleza no tiene línea recta y lo que el Mandelbrot este ve es que hay muchas veces lo que ves es que una estructura que repitiéndola un montón de veces, si analizas con un microscopio desde lejos o con un telescopio, o sea, desde cerca, un telescopio desde lejos, que se repite. Entonces encuentra unas formulitas que iterándolas muchas veces se crean unas estructuras. Así dicho rápido, mal y pronto. Y que pequeñas variaciones en esas formulitas crean irregularidades. Entonces, ahí ya no estamos hablando de formas ideales, con las que se mete mogollón Taleb, porque le gusta mucho meterse con estas cosas, sino geometrías que se parecen mucho más a las de naturaleza y que se pueden estudiar matemáticamente. Y Mandelbrot mismo dice, sí, pero vamos a ver, que luego están las variaciones sobre estas estructuras. Aquí no estamos trabajando con formas ideales. Te digo que da para muchísimo. Yo cuando empecé a leer que hablaba de Mandelbrot en este libro, me dije, ¿y cómo cuadra una cosa que es la geometría fractal con los cines negros? Pero claro, él es que lo que hace es decir, bueno, es que si hay una forma de analizar la realidad que es no fijándose en las formas ideales, sino estudiándolos desde otro punto de vista, porque el mismo Mandelbrot, como decía antes, no solamente se dedica al tema de la geometría, también le gustan mucho los temas de filosofía, psicología y conducta y todo esto. Pero te digo que es que da para otro podcast. Bueno, básicamente lo que yo he entendido es que se apoya en teorías de este tipo o en ejemplos de este tipo para decirte, oye, esto no es lineal, pero tampoco es random del todo. Eso es. O sea, es que exactamente lo ha resumido con una frase. Eso es lo que busca. O sea, yo creo que yo lo he entendido así, ¿no? Porque al final lo que dice es, oye, que hay cosas muy complejas que se forman con iteraciones de cosas muy sencillas, ¿no? Eso es. Y que además, esto es el famoso efecto mariposa, ¿no? La teoría del caos. Por eso que lo has mezclado con teoría del caos. Bueno, pero yo, como venía aquí... Pero la gente de teoría del caos sí que también se apoyaba en temas de Mandelbrot. Pero en el fondo, él hace todo esto para decir, oye, esto no es lineal y creo que aquí nos hemos convencido todos, pero tampoco es lo que me sale del alma, ¿no? Entonces, sí que hay ciertas cosas que se pueden de alguna manera no predecir, pero sí estudiar. Pero sobre todo, que es como un poco él dice, no hay que fiarse de los modelos, pero algo se puede aprovechar de ellos, ¿no? Entonces, él lo que básicamente es que dice, también estoy en contra de la idea de decir que todo es aleatorio e impredecible. Y aquí viene la falacia de ida y vuelta. Dice, porque eso no es lo mismo que decir que todo es en gran medida aleatorio. Exactamente. Y esto me gusta muchísimo, porque decir, oye, esto sí que vale, pero tómatelo como te lo tienes que tomar, ¿no? De hecho, yo no sé tú, pero yo que alguna vez he tenido que ir con datos de proyectos a comités sesudos, ¿no? Lo que no quiere escuchar nadie, y a mí algún jefe me ha prohibido hablar de eso, es del margen de error con el que están calculadas esas estimaciones de demanda,
Total. peso o lo que sea, pero yo recuerdo perfectamente que tú has hecho ahí tus Excel y tus cosas y has tratado de poner las cosas en contexto. De hecho, yo recuerdo que llevaba presentaciones al comité y yo siempre ponía al final una presentación que se llamaba riesgos, ¿no? Que eran, oye, ¿qué puede pasar si no vendemos todas estas cosas? O sea, porque al final dices, oye, no nos estamos dando cuenta que a veces hacemos razonamientos correctos a partir de premisas erróneas. Sí. Pero si no nos cuestionamos las premisas, claro, todo el proceso es incuestionable. Yo que sabes que recibo un mogollón de informes técnicos de análisis de cosas de electrónica y todo esto, de los laboratorios que más me fío es lo que dice el riesgo es tal, el sigma no sé cuánto, no sé qué. Me está diciendo que las medidas hay que creérselas, pero Claro, entonces yo recuerdo que alguna vez que yo siempre hacía de motu propio la slide final, siempre la hacía, que ponía riesgos, bueno, pues yo recuerdo que alguien me ha dicho, no, esta no la pones. Esta no la pones. error. Ya, pero yo también te digo que los que no ponían esto de riesgos hoy están mejor sentados y más Muchísimo mejor. calentitos. Estamos Porque además recordando lo que hemos dicho los antes. tengo en la cabeza con nombres y apellidos, ¿vale? La Entonces, gente que da la impresión de tener más seguridad en sí mismo, triunfa. y luego yo creo que él también acaba, después de darnos una caña terrible, ¿no? Que dice, oye, cuidado con el no puedo hacer nada. De hecho, él dice, para evitar ser un imbécil solo hay que proponérselo, ¿no? Que me hace gracia. Pero al final dices, como no lo puedo hacer todo, entonces me paso al otro extremo y es no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, esto viene un poco a recuperar, digamos, la validez de los análisis, Sí, en sí, este caso de sí. Big Data o hechos Es que un es verdad poco que con sí, un gran... Pues va digo de Big leyendo Data eso. porque se está hecho con un gran volumen de datos, Es ¿no? que es verdad que va leyendo esto y llegas a desesperar un poco. Dices, bueno, si todo funciona tal mal, si no hay forma de predecir, ¿por qué seguimos? No, y dices, a ver. Yo aviso por dónde nos estamos equivocando. También doy indicaciones por dónde podríamos tratar de minimizar las equivocaciones y por dónde podríamos enfocar para que los errores sean menores y nos aprovechemos mejor o evitemos mejor los problemas de los cines negros. De hecho, yo no voy a acabar hoy sin hablar de la antifragilidad, que es un concepto que Pues me ha ya, parecido ya maravilloso. llevamos un buen Ya, rato. bueno, pero me da igual, lo escuchan en 2 trozos. Pero no voy a dejarte salir ahora que estamos ya calientes con el tema de la antifragilidad. Mira, él acaba el libro diciendo que hay que ser escéptico con la confirmación, especialmente cuando los errores se pagan caros, pero no con la desconfirmación. Que hay que preocuparse muy poco de los pequeños fracasos, pero mucho de los grandes y potencialmente terminales, y que estamos, lo que tú decías, estamos expuestos a lo improbable solo si dejamos que esto nos controle y que no se nos olvide nunca que uno siempre controla lo que hace, ¿no? Entonces, la falacia esta es, como esto no es perfecto, pues no me puedo fiar, pues no tengo nada que hacer, pues tampoco es eso, ¿no? Yo creo que a mí me convence la idea de lo mal que predecimos o de lo inútil que es predecir algunas cosas en algunos contextos, y me convence más todavía la idea de decir, oye, como todo en la vida, esto aprovéchalo para lo que vale, que las cosas no tienen que ser ni negras ni blancas, y una cosa que digo siempre mucho, ¿no? ¿Por qué le pedimos a una sola persona, o en este caso a una sola cosa, lo que tiene que darnos todo un pueblo, ¿no? Entonces, y luego acaba con una frase que me encanta, y que dice, no olvidemos que el hecho de estar vivos es un elemento de extraordinaria buena suerte, es un suceso remoto, una ocurrencia del azar de proporciones monumentales. Tú y yo somos un cisne negro. Pero Así de claro. Me encanta como... Creo que es una buena forma de terminar. Sí, pero nosotros no vamos a terminar porque yo tengo aquí 2 temas más, ¿vale? Los 2 por separado, yo al leer por primera vez este libro y tú al releerlo porque me lo habías propuesto para el podcast, hemos llegado en semanas posteriores al libro de Antifrágil. Yo me lo encontré por casualidad en un evento que fui, estaba allí en la mesa y lo cogí, y pues tú no sé si ya lo tenías o te lo has debido comprar. Yo lo compré este año porque era de este hombre y porque me leo la solapa y estas cosas y dije, me pueden ir más cosas. Vale, entonces él dedica parte de este libro a volver sobre la idea anterior, ¿no? Pero tiene ideas que para mí son muy interesantes, y la idea de antifrágil me parece muy interesante. La explico rápidamente si algo no estás de acuerdo. Bueno, antes de eso,
¿Algo más del libro del Cisne Negro que no hayamos sacado? Muchas cosas, pero yo creo que más o menos. Vale, si quieres que saquemos algo más, es el No, momento. yo creo que está bien. Vale, pues entonces, el tema antifrágil. Él dice, cuando te preguntan qué es lo contrario de frágil, que es una cosa que se rompe, digamos, con los imprevistos, vamos a hablar así un poco pellejeramente, pues tú piensas que lo contrario es ser robusto, ¿no? Que es algo que no se rompe. Pero a nadie se le ocurre la idea, o a mí no se me había ocurrido nunca, aunque luego te ponen muchos ejemplos y dices, coño, sí, que el hecho de que los puteos contra algo, en vez de romperlo, lo hagan mejor. Y pone un ejemplo que es muy bueno, que creo que es muy gráfico, que es el ejemplo de los hackers, ¿no? Dices, tú tenías unos sistemas informáticos, ahí había 4 frikis que te querían girar la tortilla, y lo que consigues es mejorar la ciberseguridad, ¿no? Pero ejemplos de estos hay muchísimos, ¿no? Ejemplos de cosas que mejoran con la fragilidad, o sea, digamos, puteándolas, ¿no? Eso Vamos es. hablando tarde y mal, que ya estamos aquí ya un poco lanzados. Entonces pone otro ejemplo y es, por ejemplo, los grandes envenenadores de la historia se tomaban dosis pequeñitas de veneno para que luego, cuando se tomaran la copa envenenada con el otro, pues que a ellos no les hiciera ningún efecto. Y yo después todo lo aplico. Yo no soy la reina no, tampoco voy a decir aquí que soy una guarra, pero yo no soy una persona que está todo el día lavándose las manos, ¿no? Pues luego resulta que pasa el COVID, tengo anticuerpos y ni me entero, ¿no? Es decir, al final la exposición a agentes patógenos está absolutamente demostrado que fortalece tu sistema inmune si no te pasas, porque lo mismo Entonces, esta idea de la antifragilidad, de exponerse a situaciones de estrés, él lo dice textualmente, un poco de estrés espabila, para mejorar como individuo, en este caso es como individuo, ¿no? Pero también podría ser como sistema, me parece no solamente muy interesante, sino que románticamente me encanta. Sí, a ver, es que es un libro muy completo, largo, denso y que como concepto inicial, efectivamente es así. Lo que pasa es que también daría para otro podcast de otra hora. Pero la idea de fragilidad, lo que más me gusta con diferencia es la propia existencia de ese concepto, que jamás se me hubiera ocurrido. A mí tampoco. Pero no te entran unas ganas terribles de ser antifrágil y empezar aquí a pechos descubiertos a ponerte un montón de cosas. Claro, porque esto también tiene mucho que ver no con lo que puedes perder, sino con lo que siempre se nos olvida, que es lo que podrías ganar, ¿no? Exponiéndote a estos tipos de estrés, ¿no? Que pueden ser muy variados y... Sí, lo que pasa es que, bueno, el desarrollo es muchísimo más largo que todo eso, pero la idea es esa, Y a mí me parece interesantísimo. Me parece una lectura, de los 5 libros que has comentado, yo he leído estos 2, y me parece Yo esto no lo he terminado. que se complementan muy bien con el otro. Y además claro, pero porque en el fondo esto es lo que hablábamos al principio. O sea, yo cuando elegiste el libro, yo pensaba que era un libro, digamos, aislado, pero en el fondo son 15 años dándole vueltas a esta idea, ¿no? Y además dándole vueltas, como tú decías, ¿no? Desde el chocarse con una pared, decir, coño, esto no funciona, ¿por qué no funciona, no? Que es un poco, y es un tío que lleva 15 años escribiendo lo que vemos publicado y lo que no vemos publicado sobre el tema de la aleatoriedad y de nuestra relación con ella, ¿no? Y a mí, pues, este tema, él habla también de la iatrogenia, que es el hecho de que cuando intentas ayudar a un sistema, a veces te lo cargas, y habla, por ejemplo, de la prevención sanitaria, que hasta cierto punto es buena, pero que en algún momento dado esto es lo de que te quito la vesícula por si acaso, o te quito el bazo por si acaso, ¿no? Y habla de muchísimos ejemplos, ¿no? Como tú dices, esto daría para otro podcast, pero yo no quería dejar de mencionarlo porque además... como cuando ya has tratado un tema, ya lo que te apetece es entrar en otros aspectos, ¿no? Y esta excusa de leerte un libro me parece muy chula, porque además, como los vamos eligiendo una vez cada uno, hace que nos metamos en libros que jamás nos hubiéramos metido, ¿no? Porque aquí la búsqueda es tratar de descolocar al otro y esto, bueno, descolocar o por lo menos de que se meta en un mundo que no había, esto, pero él habla, pues eso, del que a veces, pues que hay sistemas que se arreglan solos, ¿no? Y esto venía con lo de la procrastinación, que este concepto, tú sabes, Ángel, que yo nunca me lo voy a tragar,
porque soy incapaz de pensar, aunque ya empiezo, el otro día salía por ahí una entrevista a Mariano Rajoy que defendía que no tomar ninguna decisión también era tomar decisiones, ¿no? Bueno, le Por tu voy a... forma de ser, no te muy cuadra, contra mi va muy en contra natura, tuya. en contra de mi Pero natura, pero digamos que le empiezo dejando un pequeño resquicio en mi mente, la ¿no? mala prensa que tiene eso es que coinciden esa postura con la postura más habitual, y que es la de dejo de hacer porque no me apetece, dejo de hacer porque me da mucho trabajo. Y Hay un bueno, de- y hay un también de- tenemos una urgencia de arreglar y que todo sea perfecto y Eso que todo es, sí. sea tal. Reposar las cosas está muy bien. A mí hay una corriente filosófica china que me gusta mucho. Mucha gente la vive como una religión, pero a mí como religión no me interesa, que es el taoísmo. El taoísmo tiene una palabra china que se llama Wu Wei, con WW, que significa no hacer. Y luego explican 1000 veces que no significa que te quedes parado ahí como una estatua mirando, significa que dejes que las cosas transcurran espontáneamente. Y eso también, pero tú espontáneamente haces cosas, es decir, no se trata tanto de no hacer como de hacerlo según la naturalidad que te va saliendo. Eso digamos, en la cultura nuestra podría ser la serendipia, ¿no? La serendipia. Bueno, la serendipia es que te encuentres cosas de repente que no te las esperes. No, la serendipia es que vayas caminando y te vayas dejando, digamos, ilusionar o distraer precisamente por cosas que van sucediendo. Pero ¿qué es lo que te da ese no hacer, que sí es hacer? Si es hacer, o bien en el momento simplemente qué es lo que naturalmente te sale, o bien dejándolo pensando que reposando va a ganar. Lo que gana sobre todo es quitarte ese impulso que muchas veces es contraproducente. 1000 veces sabemos que respirar y contar hasta 8, no hasta mañana, sino hasta 8, hasta 10, ayuda a muchísima gente a hacer las cosas un poquito mejor. Bueno, pues en Pero eso también hay que tomárselo con prudencia en términos de previsiones. Ya digo que el libro Antifrágil casi me ha parecido más disruptivo mentalmente porque en el de Cisne Negro me ha convencido de algo en lo que yo he entrado enseguida, ¿no? Y es como caer en la cuenta de algo que te cuadra, ¿no? Y los que venimos además de ciencias, pues yo creo que podemos, cuando encima nos das argumentos, digamos, pseudomatemáticos, pues entramos, o pseudofísicos, entramos al trapo. Me subyuga mucho la idea de exponerte, de abrazar la incertidumbre como un mecanismo y la aleatoriedad no solo como un mecanismo de conocimiento, es decir, existe y tengo que vivir con ella y además es así y no puedo hacer ciertas cosas o debo hacer ciertas cosas, sino es que me parece subyugante la idea de tomarlo como un tío vivo que te puede hacer, ya no te voy a decir divertir mucho, pero sí robustecerte frente a la aleatoriedad de la vida, ¿no? Y él habla de algunas técnicas, ¿no? Por ejemplo, dice hacer un análisis de riesgos, ¿no? Y prepararse respecto a los riesgos peor. Yo te digo que que acabo de vivir una situación medianamente estresante, cuando tú te esperas todo lo peor, pues cuando no sucede el 100% de lo peor, pues estás tan contento, ¿no? Y encima lo ves como parte del proceso, no lo ves como una sorpresa, ¿no? Porque lo de, no, si va a ir todo fenomenal, bueno, ya, pero está muy bien tener un colchoncito de dinero por si las cosas no van tan fenomenal, ¿no? Me parece una idea interesante lo de exponerse, lo de trabajar la antifragilidad. voy a terminar con 2 frases. No, si es que yo tengo otra cosa, Bueno, antes de acabar. hablando de esto de no hacer, Vale. también del libro de Cisne Negro, que decía que le caía muy bien un amigo que decía, yo no corro para coger el tren. Si se va, que se vaya. Y luego dije, perder el tren solo produce dolor al que corre para tomarlo. Ah, sí, eso es verdad. Eso es muy bueno. A mí dije, es que soy yo. Bueno, claro, pero ahí la clave es de dónde viene el dolor de perderlo. O sea, de dónde viene la necesidad de correr para tomarlo. Y aquí tengo que decir, esto no lo sabe mucha gente, pero tú sí lo sabes, yo soy canaria y yo te he contado a ti alguna vez que la primera vez que yo corrí detrás de una guagua, porque yo en aquel momento a los autobuses todavía les llamaba guagua, fue cuando vine a Madrid, porque yo estaba en Las Palmas y si la guagua se iba, pues ya pasará a la siguiente, ¿no? Es verdad que tenía 14 años, ¿no? Y hoy pues tengo 60 o casi 60 y las cosas son distintas, ¿no? Pero es verdad que esa frase es una gran frase.
Me voy a tener que quedar ahí porque no tengo nivel para cerrar con esto que te traía. Así que cerramos aquí, nos vamos a comer y esto lo comentamos ya fuera de micros. Vale. Un placer, Ángel. Igualmente, cada podcast que Vale. hacemos es una aventura. Bueno, aunque hoy lo traíamos mejor preparado, las cosas como Es son. que La hemos tenido más tiempo. aleatoriedad y la serendipia está muy bien, pero es cierto que también el tener tiempo para prepararlo y traer referencias que se salen un poco del propio libro, Mm, así como reflexiones personales, pues también Pues, está interesante. pues muy bien. Bueno, pues nada, nos vemos en Hasta el próximo. Bueno, pues hoy es difícil quedarse a hacer un resumen corto, porque hemos hablado de un montón de cosas. Claro que para mí la cuestión central es que la ceguera que tenemos las personas respecto a lo aleatorio, la poca capacidad que tenemos para predecir el futuro, porque por lo poco predecible que el futuro es, y sobre todo la falta de conciencia que tenemos sobre estas capacidades o falta de capacidades, más bien dicho. Bueno, a mí por sabido no deja de sorprenderme y no quiero dejar de recalcar al final en este resumen que siempre hago, pues lo malos que somos prediciendo, pero lo mucho que necesitamos que algo o alguien nos diga qué es lo que va a pasar mañana. Me quedo también con esta idea de que hay dos mundos o dos tipos de mundos o dos tipos de escenarios, uno donde las cosas son más o menos lineales y más o menos predecibles, así al estilo de la física newtoniana, y otro que tiene que ver con las ideas, la cultura, la gente, las relaciones sociales, donde no es que sea aleatorio en el sentido de que sea absolutamente caótico, pero donde la linealidad desde luego no está presente, ¿no? Y donde análisis estadísticos muy basados en medias, en desviaciones y en muestras, pues no siempre nos dan toda la información que necesitamos. De hecho, nos la dan casi nunca. Pero dicho lo cual, con lo que más me gusta quedarme es con dos ideas. La primera, con esta idea que Taleb no termina de esbozar en este libro, aunque ya apunta, y que desarrolla en otro libro que escribe unos cuantos años después, que se llama Antifrágil, y con esta idea de que somos los humanos sistemas, no solamente los humanos los únicos, pero que en general que hay sistemas que no solamente pueden ser realmente robustos ante la aleatoriedad y ante los elementos imprevistos, sino que pueden hacer de ellos elementos de mejora. Y esa me parece una idea súper atractiva. Me parece que no solamente es una idea inteligente, porque el mundo es como es y no lo vamos a cambiar por mucho que tratemos de hacer fórmulas matemáticas que lo intenten encajar, pero sobre todo me gusta pensar que de la incertidumbre, desde luego, por supuesto, no hay que temerla, no hay que asustarse. A mí me gusta pensar que hay que divertirse con ella o que hay que utilizarla, ya que está ahí, ¿no? Y entonces me gusta esa idea de utilizar la incertidumbre como estrés, y si lo queremos llamar así, ¿no? Como estrés o por lo menos como elemento que te pincha para que tú como sistema aprendas a utilizar esos pinchazos para mejorar. Y para finalizar me voy a quedar con esa frase que ha comentado Ángel, que cuando quiere el jodido hay que ver cómo hila de fino, que dice: yo no corro para coger el tren, si se va que se vaya. Perder el tren solo produce dolor en quien corre para cogerlo. Y ahora sí, música para darle vueltas a todo esto.